Y esta es una realización de Filmmaster desde la ciudad de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ya estamos presentando una nueva entrega de Junto al Campo. En el rompecabezas del boom ganadero, cada vez me voy agrandando más con el boom ganadero, ¿no? Entonces, en ese rompecabezas entran muchas piezas. Viste que a lo largo de las notas yo voy tratando de tomar todos los temas, ¿no? Incluso ahora me voy a meter en un tema que por ahí es más áspero para mí, es más difícil, pero vamos a meternos en el tema reproductivo. En el tema reproductivo le vamos a meter la lupa a algo que es clave, que son los toros, ¿no? Pensando en inseminación a tiempo fijo, pensando en repaso, pensando en toro, pensando en el tipo que tiene 6-7% de toros cuando podés tener 2%. Ahora, todo eso tiene que ver en un momento como este con una ganadería de precisión. Últimamente estoy hablando de ganadería 4.0, ganadería de precisión. Bueno, en esa ganadería de precisión el tema reproductivo, sanitario, es fundamental. Así que para hablar de toros, qué mejor que hablar con el especialista en esto, mi gran amigo, el Chuni Acuña, maestro de las ciencias reproductivas. Un gusto verte, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Richard? Muy bien, muy contento y muchas gracias por el llamado. Vamos a arrancar por las estadísticas. ¿Esta qué nota es? ¿Número 10, 12? ¿Qué hacemos? Qué bárbaro, ¿eh? La 28. 28, mira vos. ¿Cuánto hace que hacemos ¿Qué? nota? Ahí te maté, a ver si sacás los años. No te creas que me mataste. 2016 fue la primera. 2016, 9 mira años. vos, van a ser 10 años que hacemos nota. Sí, el año que viene 10. Muy bien, Así muy que bien. Y aquí tengo un número vamos que a- vos no sabés que yo me acuerdo. 33.000 toros evaluados en 40 años. ¿Le pifié o no? Si no es 33, es 35, porque por ahí lo escribí mal. No, lo que pasa claro, son 35.000 evaluados en la capacidad de servicio, que es una Claro, parte del sí, examen de fertilidad. claro. Si De fueran casi, otras ahora yo cosas, son pasé muchas más. los 70.000 revisaciones, porque tampoco son individuos. Hasta el año pasado, todavía no actualicé el 2025, pero ya pasé las 70.000 revisaciones de toros. Y de esas 70.000 revisaciones, 35.000, un poco menos de la mitad, fueron las pruebas de capacidad de servicio, porque yo empecé en el 73 a revisar toros, pero recién en el 85 a hacer la prueba. Estoy Ah, cumpliendo ahora, justo en julio, son los 40 años de nuestra primera prueba en Ayacucho, en los campos de mi gran amigo Alfredo Pellani, que hicimos en el año julio del 85. Mira vos, ¿no? bien, 40 años. vamos a hablar entonces, porque después quiero entrar en un tema interesante que es que además incursionaste en Bos Indicus, estuviste en Brangus, así, en Braford, así que vamos a charlar de eso. Pero antes quiero que nos encuadres este concepto de capacidad de servicio y por qué la importancia, no solo en los cabañeros, que por supuesto es un dato importante cuando hay que rematar un animal, sino también pensando en una cría, como digo yo, en una ganadería 4.0 y en una cría eficiente que busque el máximo de los índices reproductivos. ¿Por qué es importante la capacidad de servicio y evaluarla? ¿Y qué hay que hacer? La capacidad de servicio es una técnica que la única manera de saber el resultado es hacer la prueba. Porque vos a lo mejor sin tocar a un toro lo mirás, lo ves caminar y bueno, y ves el fenotipo del toro, si está bien de aplomos, de garrones, de pezuñas, todo eso lo ves sin tocar al toro. Solamente, como decía un profesor mío, la primera sin tocar, ¿no? Vos haciendo caminar a un toro podés dar un gran paso porque, bueno, si el toro está rengo, está con los chapinos un desastre, está con un garrón deformado, muy par de garrones, ya podés rechazar a un toro sin pasarlo por el cepo y tocarlo y revisarlo, ¿entendés? O Claro. sea que
Pero esto es una prueba que es muy objetiva y que va a predecir con un 90% de exactitud cuál va a ser el comportamiento de ese toro a campo en servicio natural cuando esté con las vacas y vos estés veraneando en Mar del Plata y no lo ves el toro. Bueno, todo lo que hiciste en esta prueba en minutos, porque hoy en día es lo bueno que tiene esto, que hace 50 años, cuando Blocky la desarrolló en el año 75 en Australia, nosotros pensábamos que tardamos 10 años en traerla. Era otra época, ¿no? No había email, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Entonces por ahí te enterabas de un trabajo en inglés en Australia, que yo no sé inglés, Alfredo me lo leía, Marcelo Canosa también aportaba lo suyo, y después, bueno, tuvimos todo, eh, a mí me vino como digamos un rayo en la cabeza que me despertó y dijo, no, esto tiene que ser muy importante para la cría en nuestra zona. Usamos servicios múltiples con muchos toros, que acá no se usa el servicio individual, muy poco. Alguna cabaña, algún plantel pueden tener servicio, 40 vacas, 50 con un toro. Acá son 3, 4, 5 toros como mínimo. Entonces, qué importante que esos toros que tengas estén evaluados y vos sepas cuántas vacas es capaz de servir un toro, porque si no, como la tradición lo indica, y es uno de los tantos mitos que uno pretende derribar en la charla de los mitos derribados, mi abuelo usaba el 5% y mi padre también, y yo que me incorporé al campo ahora hace poco, sigo con la tradición, sigo con el 5% sin tener en cuenta esa definición de tradición, que la saqué del movimiento CREA, que me pareció espectacular, que tradición no es lo que hacían nuestros abuelos, sino lo que harían nuestros abuelos hoy, en el 2025. Entonces, bueno, con mucha gente que hablo te dice eso, porque no, y ahora vengo de la provincia de Corrientes, nos fuimos con Cosme toda la semana, salimos el domingo, llegamos anoche. Este, y hablamos con muchos productores, cabañeros, creadores, y ellos ya, no, Corrientes, viste, acá la zona por los campos, la dificultad, los potreros, 4 o 5%, hasta un 1, porque después estoy salteando un poco, picoteando mucho, pero no importa. El martes di un curso para 18 veterinarios de muchos lugares de Corrientes, Entre Ríos, vino alguno del Chaco también, y bueno, había rodeos que usaban el 10% de toros. ¿Te das Uy, cuenta? Entonces, vos cuando hablas de eso y después le planteás que hemos hecho ensayos en la provincia de Mendoza, en potreros 7.000 hectáreas al 3%, y le mostrás los datos, bueno, dato mata relato. Entonces, contra eso no te pueden decir absolutamente nada. Y no es porque uno va desde la soberbia y pretende, no, 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 simplemente yo comparto mis experiencias y bueno, vos después haces lo que quieras. Si querés usar el 10, es tu decisión. Seguí usándolo. Si querés intentar bajar, no te digo al 3, bajar al 5, que ya sería la mitad, bueno, entonces uno viene de ahí y yo fui con mucha ansiedad, incertidumbre, porque por primera vez en Argentina, íbamos a evaluar la capacidad de servicio en una cabaña de Bradford, la raza Bradford, claro. porque De yo había Sanentén, hecho ¿no? La cabaña Sanentén, ¿no? Salentine, ahí en Perú, Gorría, ahí en provincia de Corrientes. Y realmente yo había hecho una experiencia en el año 89 con Bradford en Uruguay, en una cabaña, ahí en departamento de Río Negro, cruzando en Fraiventos, que era de un argentino casualmente. Pero en ese momento la prueba era eterna, porque Blocky empezó la prueba con 40 minutos, ¿viste? Hoy en día, estos 70 toros los probamos en 2 horas. ¿Te das cuenta? Claro. Con la mansedumbre que tenían los toros, que a veces, no, los véndicos, no, porque estaban muy adaptados, tan corraleados, algunos han comido ración y demás, las vacas remansas. La gente, pero de primera, pero de primera, primera, primera. Ujú. Había mucha gente, porque campos muy grandes, 10 12 personas. Le digo al capataz, ¿cómo quieren sacar las vacas? ¿Las podemos sacar con el tractor, a caballo o de a pie? No, no, de a pie, de a pie. Listo, y sacamos con la soga y todos hacían fuerza, la vaca entró perfecta. Y como la vaca está muy poco tiempo en el brete y la vaca no
no está en celo, que eso es una de las cosas que a veces más les impacta a la gente de campo, ¿no? Que un toro va a servir una vaca que no está en celo, cuando toda su vida vio servir a una vaca en celo en el potrero, más vale. Pero acá uno la inmoviliza a la vaca y la quietud de la hembra es lo que estimula al toro a desencadenar toda la cadena de reflejos hasta que llega al servicio. Porque el toro apoya la papada por detrás de la vaca, el reflejo de papada es clave, se queda quieta y él asocia a esa hembra a una hembra en el campo que está en celo. Claro. Entonces la monta, la sirve y el toro una vez que la sirve y le viste el pene, se va. Antes, hace 40 años, estaba 40 minutos. Entonces uno no era tan consciente en ese momento, ni se hablaba de bienestar animal. Entonces la vaca estaba ahí, bueno, pero uno no, pero en la medida que fueron pasando los años y uno anotando y mirando, empezamos a cortar. Ya Blocky la había cortado a 20 minutos en el año 92, 91, después la cortó a 10, pero ahora nosotros acá en Argentina, con tantos miles de toros evaluados, y uno ya sabe cómo va a ser el comportamiento del toro. Pues no es que el toro va a entrar, sirve y después se tira a dormir y no sirve más. No, no, no. Son una máquina los toros, son atletas sexuales. Entonces, como uno ha estado en muchos corrales, en muchas pruebas, entonces todo eso nos sirvió para acortar la prueba sin perder objetividad y sin perder correlación con lo que va a pasar a campo. Entonces el toro yo me interesa verle el pene, la actitud ante una vaca, monta, sirve y se va. Entonces no está repitiendo un servicio, dos, tres servicios. Eso lo hace a campo, porque un toro en servicio natural, una vaca en celo, un toro de alto, muy alta, la sirve 3 o 4 veces en el celo. Y ese porcentaje de preñez de cabeza te lo aumenta de un 60, que es más o menos lo normal, a un 75, 80. Entonces, esa es el arma, pero la mejor que puede tener un criador, que si bien si empieza con el 10%, más vale que bajar la dotación de toros es importante. Pero criadores que están trabajando al 3, 4%, al 3, que sería un criador de punta, digamos, no lo vas a convencer tanto porque va a bajar la dotación, pero sí que va a concentrar la cabeza de preñez, que a su vez concentra la cabeza de parición y a la fecha misma de tete el ternero pesa más, por haber estado más días con más tiempo mamando con la madre. Te das cuenta, 800 gramos por día, la Claro. piel de la madre, y en un celo que pierda son 80. 800 por 20 son 16 kilos. Entonces los terneros cabeza, que eso es la calidad de la preñez. Con la cantidad ya sabemos que es el porcentaje, que lo hablamos hace poco cuando estuvimos en Palermo, 90, 92, Sí. 95. Pero la calidad, que es la cabeza, hay que lograr preñar el 80% en el primer mes. Eso hay que lograrlo y se puede. Y se puede pues yo tengo datos, ¿viste? O sea, no es que me lo contaron. Decime, Estoy Chuni, palpando todos los años. yo estaba imaginándome ahora el calendario reproductivo, ¿no? Entonces, vos mayo y junio me tuviste con todo el tema de revisión de toros, ¿no? Revisarlo bien, etcétera. Fin de agosto, septiembre, empezás a laburar con esto de capacidad de servicio. Eso sería un calendario normal. Te hago dos preguntas. ¿Cuánta gente lo hace y cuánta gente hoy sabe que es un costo fundamental para poder mejorar los índices reproductivos, ¿no? Porque alguien que por ahí está escuchando este que llama al veterinario, este que llama a un especialista en esto, y yo revisión, mayo, junio revisión, y después esto calidad de servicio, mucha milonga. Bueno, en realidad esto, si uno lo mira como costo, y yo te dijera, Chuni, yo sé que esto entra con otras cosas como la alimentación, todo, ¿no? Pero si yo todo lo hago bien y además hago esto, ¿qué posibilidad tengo de mejorar los índices reproductivos? Por ejemplo, el porcentaje de parición, ¿no? Que es fundamental, o el porcentaje de Claro. preñez, llamémoslo preñez primero. Para mí, no es que vos vas a empezar a hacer la capacidad de servicio para mejorar los índices, porque para llegar a la capacidad de servicio, que es lo último en el examen de fertilidad, tenés que tener un rodeo excelente en cuanto a alimentación para que haya ciclicidad, que eso lo hemos hablado hasta el cansancio. Bien comida la vaca para que entre en celo y sanitariamente controlada. Y después, si tenés, hay campos que no hacen la prueba y tienen 95, 97, 98% de preñez. Entonces,
no es que va a ser la prueba para pasar que al 120% de preñez, no, es para mantener la misma preñez, pero con mucho menos toros, concentrando más la cabeza. Eso es lo que tiene que buscar el creador, porque si tiene el 70%, bueno, tiene problemas muy graves que están impidiendo que pase esa barrera del 70%, que debe ser que la vaca no cicla o que tiene las venerias en el campo. Entonces, como la única limitante que tiene implementar la prueba de capacidad de servicio es la presencia de enfermedades venerias, uno como veterinario tiene que estar absolutamente seguro, con años de estudio en el campo, que sabés que no, ni el vecino, que no tenés problemas con los vecinos, con los alambres, porque no te puedes largar a hacer la prueba Claro. si no tenés la certeza, te diría del 100%, por más que en biología no podés hablar de estos, del 100%, pero ante la duda más vale abstenete, seguir raspando los toros, seguir revisándolos, seguir dándole de comer bien a la vaca y vas a lograr a lo mejor con el 3% de toros sin la evaluación de la prueba, excelentes índices de preñez. Esto es un paso más para aquel creador que le gusta hacer todo bien y que no quiere tener ningún toro dando vueltas en el campo. Pues demasiado que en la Argentina tenés casi un 35% de vacas turistas, ¿no? Que no producen un ternero. Mm. Si más o menos te manejas con ese famoso 65, 67% de índice de teta a nivel país. Pero hay campos individuales que estamos en el 85, 88 y alguna excepción 90% de tete, ¿no? Sobre vaca entorada. Entonces, lo importante es que el que empiece a pensar en esto no tenga el pensamiento, sí, sí, voy a empezar a hacer la prueba para mejorar los índices Claro, reproductivos. claro, claro. No, porque eso lo vas a mejorar por otro lado, comiendo y estando la sanidad. Una vez que tengas eso, después vos no querés tener ningún toro ocioso y es una inversión porque la prueba, vos te la pagás, siempre en la prueba algún torito rechazás, que vos lo ves perfecto, lo revisaste, testículo perfecto, hiciste el raspaje, todo bien, pero a lo mejor tiene un problema indetectable en el examen clínico, una desviación en espiral de pene o ventral, o una pérdida de glande, que un toro tuvo una miasis en el servicio, se le cae el glande y ese toro no es que va a preñar poco, no te deja un ternero, cero Claro, ternero, claro. no puede hacer el reflejo de búsqueda, no puede, y bueno, son esas, y el recorredor, si no está muy encima, lo ve de lejos montar a lo loco todos los días, porque el toro nunca puede terminar de saciarse, digamos, pues Claro, claro. nunca puede servir una vaca. Y al ser de alta libido sexual, monta, y es de baja capacidad de servicio, que esa es la paradoja, ¿no? Alta libido, que es el querer, Mm. y baja capacidad de servicio, que es el poder. Churi, te hago la última. Mm. Vos me escuchás hablar y siempre ves mucho nuestras notas y todo, ¿no? Y viste que hay un entusiasmo ganadero en este último tiempo, ¿no? Yo creo que empezó con Macri, cuando empezó a trabajar la cadena de ganados y carne. Mi teoría es que ahí fue donde empezaron a activarse todos los eslabones. Con Alberto Fernández, bueno, duró ahí como pudo, zafamos de la mesa de los argentinos, pero ahí no más. Y me parece que ahora con Milei es como que se vuelve a reactivar las ganas de exportar, etcétera, aunque hay algunos problemas. Bueno, pero la conclusión es, hoy la cría es la niña mimada. Yo hablo toda la semana con especialistas y todos te dicen cuánto aumenta la vaca y que no hay vaca, y el ternero, y los terneros, viste, está la curva de tete y se venden cada vez más caros, pese que hay oferta, y entonces, la pregunta que te hago es, ¿cuánta gente que vos conocés es consciente de esto? Y vos ves que de alguna manera, entre comillas, lo que pasa es que, bueno, vos laburás con gente que ya lo sabe, así que es difícil detectar que vos veas algún cambio de actitud ahí, ¿no? Tendría que venir por gente que te diga, che, mirá, tengo tipos que quieren ponerse realmente con la cría, vení y ayudalos, ¿no? Pero vos lo estás viendo dentro del campo esta actividad a nivel de cría. Y sí, yo sí lo estoy viendo porque, ya te digo, en esta gira conocimos a algunos productores que nunca había conocido, obviamente si lo conocía es que no lo conocía, evidentemente, y charlando, y siempre en el norte, viste que los toros tienen mayor valor que acá, que en provincia de Buenos Aires, ¿no?
Entonces, cuando uno le hablaba de un toro, se acaba de 6 millones, por decir algo, un puro controlado, perfectamente 7, 8, 9 puede valer allá. Y si vos del 5% bajás al 2%, te das cuenta que es impresionante porque es un activo que vos lo tenés trabajando 3 meses. 9 meses te está parado en el campo, no es que Morfando. están los 12 meses produciendo. Entonces, si vos en vez de tener 50 toros en el campo, tenés 30 y seguís con la misma preña, seguís todo igual, el que no lo quiere ver es que evidentemente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y vos cuando yo hablo con productores, que hablé con varios, claro, cosas de hace 40 años, primera novedad, no la habían escuchado nunca, ¿te das cuenta? Eso es lo que a veces te dice que todo lo que falta para hacer docencia, para dar charlas en todas las rurales. Y me doy cuenta en las charlas, ¿viste? Terminás una charla que vos a veces no es que pedís perdón, pero decís, bueno, qué cosa tan simple y elemental estoy diciendo. Y muchos, che, pero qué bueno eso que dijiste ahí, nunca lo había escuchado. Y bueno, entonces, ¿qué le vas a decir? No, pero entonces, nunca, no sé. Eh, o sea que no hay que dar por sentado nada, todo lo básico es la clave y empezar a construir desde ahí, ¿no? Ok. La pirámide de la base bien solidificada y no empezar a pensar en cosas, pues les encanta a algunos pensar en las cosas más modernas y demás, y bueno, nada, pero la brucelosis no, y la brucelosis está hace más de 100 y pico de años en Argentina, y te das cuenta, todavía sigue habiendo rodeos, decir que ahora hay planes, ha mejorado mucho y demás, ¿no? Pero todavía hay mucho por hacer en la cría, que yo lo veo, hay mucho por hacer con los colegas, con los veterinarios, bueno, tienen mucha ansiedad. En el curso que dimos vinieron 18, fuimos a la manga, trabajamos en la manga, después fui a medir la circunferencia escrotal, que es una cosa tan simple como esa, pero todavía hay gente que pone mal las manos, porque, ¿viste? A lo mejor nadie se lo dijo que era así. Y bueno, yo me siento en la obligación de lo más simple y sencillo, perdónenme muchachos, pero el toro, para que tu medida sea, y cuando vos me digas 38, yo sé lo que me estás hablando, la tenés que tomar así, y hay una sola forma. Y en Australia, con Brocky, revisamos 400 toros, y coincidíamos perfecto. O sea que él también era del concepto ese, de las cosas básicas, sencillas, hacerlas bien, para después mejorar y, bueno, que la cría siga su evolución como está haciendo y vaya mejorando, y todavía tenemos la asignatura pendiente de los porcentajes de tete, ¿no? Que hay Che, mucho más que improductiva, ¿eh? ¿ya Pero llegamos al 1.200.000 tactos o todavía no? si Dios quiere, me faltan 8.900 vacas, así que en el 2026, a mí no me gusta proyectar mucho, pero pues sí te digo solo por hoy, pero a mi amigo Juan José de Identac ya le dije, andá preparando los 1.000 llaveritos para el año que viene, ¿eh? Con el 2026, 1.200.000. Muy Así bien. ya Richard no se va a equivocar cuando dice el hombre de 1.200.000. Claro, ahí le voy a Vas a pegar. empezar a Ahí, decir bueno, 1.300.000. lo mío es como el boom ganadero, es una lectura a futuro, ¿viste? Yo es como Siempre que apuntando para arriba, ¿eh? hace años que ya decía que llegaba, ¿viste? Yo ya te apostaba. Chuni, muchísimas gracias. Me parece que era un tema clave. Estas notas que siempre hago con vos, tengo mucha gente que lo valora. Creo que este es un momento donde la cría pasó a ser la vedette dentro de la ganadería, y me parece que aquel que tiene cría, que tiene vaca, que tiene toro, tiene que pensar que hoy en día la barrera de entrada para hacer cría está muy alta, es muy costoso llegar, no cualquiera puede llegar, entonces el que lo tiene realmente tiene una fábrica de privilegio, no puede tener 35 vacas turistas dando vuelta, ni puede tener el doble de toro dando vuelta morfando cuando después le falta comida o no puede recriar porque no le alcanza para la vaca y para el ternero. Máster, muchísimas gracias como siempre en esta nota número 28. Muchas gracias, de qué memoria tenés, ¿eh? No, vos me lo dijiste hace un rato. Churi, querido, gracias, viejo, gran abrazo, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh?
tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. La Nueva Fusta, veterinaria de grandes animales, accesorios de electrificación, en calle 50 2966, Necochea. Teléfono 2262 43 55 44. Sentí cuando me matriculé un sentido de pertenencia a un colegio que respalda mi actividad profesional. Sentí estar haciendo las cosas bien porque, siendo matriculado, estoy ejerciendo legalmente mi profesión. Cuando uno siente pasión por lo que hace, se esfuerza por hacer lo correcto. La tranquilidad de estar elevando a diario nuestra labor. Sigamos creciendo juntos. Si aún no te matriculaste, te invito a ser parte. Comenzó la obra civil para la futura instalación del tomógrafo en el Hospital Emilio Ferreira. Estos trabajos, a cargo de la cooperadora del hospital, incluyen la construcción, remodelación y adecuación del espacio que albergará el equipo y otras áreas de diagnóstico por imágenes. El equipo, adquirido por el municipio en un monto de 250 millones de pesos, permitirá identificar con más eficiencia enfermedades o lesiones en varias regiones del cuerpo. Municipalidad de Necochea. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262 471848 y 2262 550856 Necochea. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 kilómetro 2 Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Acompaña junto al campo la Sociedad Rural de San Cayetano. 62 años junto al productor. Junto al sector agropecuario de San Cayetano y su región, Agronomía Los Sauces, distribuidor Innova de Bayer y de Calv. Agronomía Los Sauces, Avenida Apesteguía 146, San Cayetano. Teléfonos 02983 15 61 47 59 y 02983 15 41 62 31. Mail agronomialosauces@gmail.com. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía.
0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Somos Grupo Cencerro, una empresa dedicada a ayudar a los productores agropecuarios a profesionalizar la administración de sus empresas. Si querés optimizar la rentabilidad de tu campo, conoce más en www.grupocencerro.com o llama al 11 6 556 1020. Somos Grupo Cencerro. Somos profesionales del campo. Seguramente vos escuchaste hablar del padre Opeka, ¿no? Seguro, seguro. A mí siempre me entusiasmó enormemente, ¿no? Fue discípulo de Francisco, un hombre nacido en la provincia de Buenos Aires, estudió teología con él y de repente no se quedó con los brazos cruzados en el asistencialismo, en el subsidio, no, dijo, ¿cómo puedo transformar la pobreza en riqueza? Qué importante cuando alguien hace esa lectura, ¿no? Bueno, por supuesto, la Argentina le quedó chica, se fue a Madagascar. En Madagascar más de 1 millón de personas salieron de la pobreza gracias de él. Fue a un lugar que era un baldío lleno de basura y ese basural transformó una ciudad con gente con educación, con trabajo, con disciplina para hacerlo. Bueno, en la Argentina ese mensaje llegó muy fuerte. Así que lo vamos a entrevistar a Gastón Vigo Gasparotti, que es economista, licenciado en administración, un tipo que se dedicó justamente a esto, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Gastón? Un gusto verte. Un placer, muchas gracias. Realmente para nosotros tener la posibilidad de contar, de decirles lo que hacemos, de transmitir este ideal que Pedro pregonó durante 56 años de lucha y de que esto se ha extendido a la Argentina, buscando lo mismo, logrando que la gente se ponga de pie y que no viva de la dádiva. Pedro, bueno, Gastón, vos en un momento, te voy a hacer dos preguntas para que vos me las elabores, ¿no? La primera es, ¿cómo fue en su momento esta transformación, ¿no? Porque estudiaste administración de empresa, economía, qué sé yo, un tipo que uno podría decir un hombre de negocios, ¿no? Y de repente hay un momento en que te hace un switch en la cabeza y decís, che, yo quiero hacer algo de esto. Y en ese momento que hiciste el switch, te fuiste a Madagascar, fuiste a laburar con el padre Opeka a Madagascar para ver su fórmula, ¿no? Contanos un poquito eso. Bueno, yo llevaba muchos años tratando de dar una mano en el mundo humanitario, a veces misionando, a veces ayudando en fundaciones, y a los 25 años, mientras seguía estudiando, dejé mi trabajo y empecé a trabajar con chicos desnutridos por toda la Argentina. Pero cuando uno trabaja con chicos desnutridos se pregunta, bueno, le damos el alta médica, pero ¿a qué colegio va a ir? ¿Lo van a preparar para ser el futuro desempleado o se podrá insertar en el mercado laboral competitivo, dinámico, tal cual lo conozco el día de mañana? Sus padres trabajan, estudian, ¿dónde viven? Y con esas preguntas a cuesta me di cuenta que no alcanzaba, no bastaba trabajar hasta los 5 años, porque el problema de la pobreza es multicausal. Si uno no aborda todas sus distintas aristas, siempre te vas a quedar corto, siempre te vas a quedar con la sensación de un futuro que nunca llegó. Y ahí en un determinado momento venía leyendo, venía viendo los documentales de Pedro, pero mi razonamiento fue, no se puede explicar una ciudad, por ejemplo, de 60.000 personas solamente con un documental. No se puede explicar la lucha de este hombre que ha encontrado un modelo de trabajo muy distinto al que yo suelo ver en la Argentina, pues nuestro país, no hace falta que lo aclare, está borracho de asistencialismo, desde todos lados. El Estado, las iglesias, los ciudadanos, las organizaciones humanitarias han creído que la única forma de ayudar era viendo al pobre por sus carencias y no por su potencialidad. Y bueno, me fui a trabajar con Pedro para tratar de hacerle comprender de que esto se podía extender en el país, que él se había ido en el año 68, Argentina tenía 3% de pobreza, era otro país el que hoy existía, y que quería aprender. Y eso fui a hacer cada vez que voy a Madagascar, voy a aprender, a trabajar, a ver cómo es esto del sudar todos los días con el más pobre, viéndolo como un hermano, pero venciendo la pobreza junto con los pobres. Esto no se hace para ellos, se hace con ellos. ¿Cómo se hace, decime una cosa, Gastón, cómo se hace para conectar a esa gente, para diferenciar, porque me da la sensación, y sobre todo pensando en la Argentina, ¿no? Estará el vivo que dirá, che, voy acá a ver qué puedo manotear o lo que sea, ¿no? Hay que
no sé cómo decirlo educadamente, ¿no? Pero me parece que hay que hacer un filtro, hay que ir viendo cada uno, está el tipo que puede salir, el que sabes que no, pasa como la adicción, ¿no? A mí me pasó estar este fin de semana ayudando en una fundación con el tema de la adicción y los de la fundación me decían, Richard, de las 100 personas que entran, 20 salen a flote, el resto mejora, pero yo digo, a la miércoles, qué esfuerzo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se hace en esto para arrancar, Gastón? Lo primero es ver al ser humano en su integridad, no reducirlo a los errores que haya cometido o pensar de que su pasado es su destino. Toda persona que ha cometido errores, que ha tomado caminos que quizás no son los mejores, hay todo un ecosistema, un entorno, dolores no hablados, traumas padecidos, que explican, no que justifican su accionar, pero explican parte de por qué está en esa situación, por qué no ha podido emerger. Después poner reglas muy claras, desde el día 1. Cada vez que alguien ingresa a Camasoa Argentina se les dice, ¿terminaste el primario? ¿Terminaste el secundario? No lo concluí. Bueno, a partir de ahora vas a ingresar a nuestra escuela de adultos. ¿Tenés laburo? No lo tengo. Te vamos a formar en oficios, de martes a sábado vas a estar construyendo con la comunidad. ¿Tus hijos están escolarizados? Sí lo están. Bueno, pero va a venir a jornada extendida a nuestros espacios de educación hasta que terminemos nuestro colegio. ¿Cuáles son tus problemas de salud? Lograremos buscar sanarte, no solamente de la parte médica más tradicional, sino también analizar, porque el ser humano es su espíritu. ¿Cuánto habrá que trabajar para que ese individuo todos los días pueda poner un pie adelante del otro? Y finalmente, en ese caminar, nosotros le decimos, vamos a transpirar en conjunto. Acá nadie te va a decir, anda a laburar, anda a estudiar, mientras nosotros no lo hacemos. Ahora, si no estás dispuesto a abrazar el trabajo, si no estás dispuesto a tener una disciplina diaria, si no estás dispuesto a educarte, quizás Camasoa no es para vos. Pero este es un lugar en donde vamos a respirar una esperanza concreta, ganándole pulgada a pulgada a la pobreza. Es decir, acá si vos vinieras un día, ¿qué vas a ver? Gente con amoladora, con circulares, con atornilladoras, con masa, con palas. Lo que nosotros pregonamos es no quedarnos quietos. Porque cuando uno se queda quieto con la idea de que tal o cual me va a venir a ayudar, ¿qué pasa? Que el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Pero es una lucha diaria, es algo artesanal por momentos, no es una respuesta, una única respuesta para cada individuo. Hay que tener la cintura suficiente, la humildad suficiente para tratar uno a uno con lo que necesita en ese momento. Vos sabés que vos hablas, Gastón, y se me da... Yo trato de tener un cerebro, hago mi esfuerzo diario de ver las cosas sistémicamente, holísticamente, integradas, ¿no? Y entonces pienso que vos dirás, esta nota, ¿por qué me lo hacen alguien de agro, no? Y la realidad lo hacemos porque yo lo primero que pensé con todo este esfuerzo que haces vos, y aparte porque lo seguía el padre Opeca, me da la sensación que nosotros desde el campo podríamos hacer cosas. Y digo campo por decir agroindustria, campo, etcétera, porque digo, en este momento hay muchos espacios en el interior del país que la gente no va. Y sin embargo tenemos un conurbano lleno de gente. Vos laburaste en La Matanza, o el padre Opeca arrancó también en La Matanza. 2 millones de personas. Bueno, ninguna provincia tiene 2 millones de personas. Santa Fe y Córdoba puede ser. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer? Y por otro lado, yo lo veo, que faltan vocaciones para el agro, ¿no? Gente que de repente venga y diga, che, vos tenés que ayudarme a sembrar esto, tenés que ayudarme en la ganadería, o tenés que ayudarme en esto, tenés que ser un tipo que labura en un feedlot y darle de comer a la hacienda. O sea, oficios espectaculares. Alambradores. El otro día hablábamos de que empieza a haber un buen ganadero que requiere alambradores. No hay oficios. Entonces la pregunta que te hago es, la gente que nos está escuchando en este momento, ¿se puede sumar o puede llegar a Camasoa pensando un poco, decir, che, ¿te podemos ayudar a entrenar gente en estos oficios? ¿Cómo ves eso? Pero sin duda, porque cuando alguien aprende un oficio, empieza a tener una libertad que nadie le va a quitar. Cuando uno se da cuenta que puede vivir de su propio sudor, que puede comprarse lo que desea, que no siempre debe vivir de donaciones, que tiene la capacidad de llegar mucho más lejos de que en una primera instancia imaginaba, esa persona empieza a tener un motor distinto, es como nitrógeno en el cuerpo. Pero si a vos toda la vida te han dado un mensaje de que valés por lo que te doy, esa persona se acostumbra a estirar la mano. Claro. Esa persona solamente puede ir con una tarjeta a fin de mes a recibir algo. Naturalmente que hay situaciones de emergencia. Acá no estamos hablando de dejar de ayudar a un desnutrido, un enfermo terminal, a alguien que tiene una situación límite. Ahora, si tiene edad y salud para trabajar o para estudiar,
Hay que ofrecerle lo que uno le ofrecería a un hijo, a un hermano, a una pareja, a un amigo, posibilidades, alternativas, educación. Y el campo es testimonio de lo que puede hacer la Argentina cuando se trabaja, cuando se piensa en largo plazo. También tiene esta dualidad interna. No se puede ser feliz entre infelices. El 70% del crecimiento económico de un país lo explica su recurso humano. Si su recurso humano no está capacitado, no está educado, no está con salud, difícilmente vamos a tener un país humano. Las consecuencias directas o indirectas de la marginalidad las sufrimos todos, Ricardo. Pero cualquiera lo puede ver a simple vista, desde el que va a sacar plata a un cajero y ve a una persona abrazándose con un cartón. Clarísimo. Uno puede hacerse, pero eso no es bueno. Daña como está ese individuo. Cuando uno quiere conseguir trabajadores y ya no tienen la productividad que tenían hace 20 años, no te digo 50, dice algo está fallando. Y después hay un sinceramiento que tiene que hacer la sociedad argentina. Tenemos gente que termina la secundaria con conocimiento de sexto grado. Eso es una estafa. Claro. Qué claro que lo dijiste. Sí, es cierto, tenés razón, es clarísimo eso. Decime, Gastón, sintetizarnos qué es Acamazó. Ahora me embalé con el tema de que el testimonio tuyo motive y movilice a la gente que nos ve en todo el país. Acamazó es una organización humanitaria que hace comunidades con 4 cosas que nos parece que son innegociables. Allá se hicieron 22 en Madagascar, acá en Lima, Zárate, Argentina, estamos haciendo la primera. La primera cuestión, urbanización digna. Digna es digna. No hace falta decirte que una casa, cuando uno la ve y dice es digna, cualquier persona estaría dispuesto a irse a vivir ahí, más allá de lo que tiene en el bolsillo. La segunda cosa, educación de todos los niveles. Tan importante la primera infancia, donde se juega probablemente la suerte de ese individuo y muchas veces la de esa nación, pero también poder acompañarlo hasta la universidad. La tercera cosa, atención primaria de salud, porque en pobreza te morís antes y te enfermas mucho en el camino. Si no hay prevención ginecológica, odontológica, oftalmológica, nutricional, pediátrica, cardiológica, naturalmente ese individuo se irá enfermando y no podrá tener una vida. Y la cuarta cosa, que puede dar laburo. Por eso cuando yo te escuchaba, claro, pensaba en nuestras huertas en tierra, en nuestras huertas hidropónicas, en nuestras construcciones tradicionales y en las construcciones en seco. Nosotros permanentemente pregonamos esta idea de lograr que la gente aprenda cómo generar riqueza, cómo salir de la pobreza, cómo salir de esa idea que es una gran, pero gran mentira de que la pobreza es un destino ineludible. Si el ser humano salió de la caverna, si cuando uno analiza la historia de la humanidad, para 1800 el 96% de la población mundial era pobre. Eso fue hace 2 días, 1800, y hoy el 10% de la población solamente vive en la marginalidad, que es un número enorme porque multiplicamos por 7 la población mundial. Pero a muchos nos pasa lo que hemos tenido quizás la oportunidad en algún momento de la vida de viajar. Decimos, ¿cómo es posible que a 12 horas se viva tan bien? Claro. Sí. ¿Cómo es posible que países mucho más empobrecidos que el nuestro para mediados del siglo XX hoy tengan un presente muchísimo mejor? Pero bueno, yo los invito a ver algunas de estas comunidades. Que no crean que el que está en la pobreza debe morir en la marginalidad. Hay una salida. Ahora va a requerir laburar, va a requerir estudiar y va a requerir disciplina, que es una palabra temida en la Argentina, cuando en verdad la Argentina es hacer todos los días lo que tenés que hacer, aunque no tengas ganas. Es buscar un objetivo trascendente en la vida y darle como un perro de casa. Me encantó, me encantó. Ferias Ganaderos de San Manuel, más de 70 años junto al productor agropecuario de San Manuel y la zona, hacienda, cereales, administración y venta de campos, veterinaria, seguros y venta particular. feriasganaderos@gmail.com. Ferias Ganaderos de San Manuel, 2261 49 80 32 o 49 80 12.
REN TV, televisión digital por internet desde Necochea, Argentina para el mundo. REN TV, programación para toda la familia. www.rentv.com.ar. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. Te hago la última, Gastón. ¿Cómo fue tu experiencia estando al lado del padre Pedro Peca, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te enriqueció como persona y espiritualmente estar en contacto con él? Yo tengo la sensación de que ese hombre es el que mejor entendió a Jesús. Un día me dijo, tomando un café con Pedro, me dice: yo no creo en Jesús por sus milagros, creo en Jesús por su humildad. Jesús, Gastón, a lo sumo se ha detenido 4 o 6 veces en el Evangelio a rezar. Después fue un hombre de acción. Hacía, proponía, sacudía alma, trataba de cambiar realidades. Y trabajar con Pedro es un orgullo. Tener su amistad a mí me hace inmensamente feliz, porque además aprendo de un ser humano que ha tenido la capacidad de estar medio siglo en el 5º país más miserable del planeta. Madagascar es un infierno de hambre. Es estar en un lugar tan hostil que el 92% vive en la pobreza, que hay una expectativa de vida de 53 años y como si fuera poco, es un país que nunca ha tenido la posibilidad de ni siquiera tener un PIB per cápita mayor de $8.000, que es un número muy bajo para los tiempos que corren. Entonces, lo que te podría decir que contar con la posibilidad de ir cada X cantidad de años a Madagascar, para mí es reencontrarme con el hombre que más admiro, con una persona que yo siempre te digo, está bien saber de Messi, porque es un crack, pero no saber de Opeka es un crimen, porque es un hombre que nos enorgullece al planeta entero, y qué orgullo que haya venido a la Argentina en la panza de su madre, en el año 47, cuando sus padres se escaparon de un campo de concentración en la Eslovenia comunista. Es hijo de albañiles. Es una persona común y corriente, entre comillas, con una determinación a toda prueba. Quien no sepa la historia de Pedro Opeka, búsquela, y fíjate qué paradoja del destino de Dios. Opeka en esloveno significa ladrillo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gastón, excelente, excelente. Es la primera de muchas notas que mientras vos tengas un rato te voy a hacer. Te voy a tratar de ir desde acá dándote una mano para conectar más gente. Yo lo veo clarísimo, así como te decía al principio, creo que lo que vos estás haciendo va a impactar, va a haber muchos que van a querer emularlo, y me parece muy bien. La política, ¿cómo es en esto? ¿Y cómo fue con Opeka? Me quedó la duda, ¿no? Porque hay política que se acerca para ayudar y hay política que se acerca para sacar provecho de esto, ¿no? Sí, es un tema siempre muy complicado, la delgada línea de ver los intereses del otro. A ver,
En el caso de Pedro, hasta el año 60 Madagascar fue colonia francesa y del 60 a esta parte vivió entre dictadura y pseudodemocracias. Tuvo momentos límites. Para que te des una idea, le mataron la vicepresidenta a Pedro. Ha tenido situaciones complicadas y los políticos lo han jorobado mucho, pero ha podido sortear los obstáculos. Hoy, mal que mal, lo ayudan en el sentido de que le pagan el 7% de los sueldos de la escuela. Es poco, pero como él siempre dice, por lo menos no me molesta. Muy bueno. Y en el caso, nosotros no recibimos ni tampoco queremos ningún tipo de ayuda estatal ni subsidio. Somos una organización netamente privada que a través de empresas, ciudadanos y nuestro propio esfuerzo va saliendo adelante, pero debo reconocer que nos dejan trabajar. Y eso también es positivo. Que nosotros avanzamos, proponemos, edificamos y nos dejan trabajar y yo lo agradezco. Lo que sí tenemos esa relación con la parte intermedia, estatal, que ocupa muchas veces cargos fundamentales, porque tenés que ir a una fiscalía de la mujer porque alguien tiene moretones en el cuerpo y en el alma. Hay que encontrar la posibilidad que atiendan rápidamente a un chico desnutrido en el hospital y te encontrarás con el director. Entonces yo te puedo decir que en el Estado encuentro siempre mucha gente que hace lo máximo. Y también seguramente no hace falta explicarte que habrá otros que están ahí para servir, sino para servir. Pero bueno, no hay que perder mucho tiempo buscando culpables, para eso está la justicia. Hay que asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le cabe como miembro de la sociedad. Que es lo que estamos haciendo ahora nosotros dos hablando, tratando que este mensaje llegue a la mayor cantidad de seres humanos para cambiar la realidad. Gastón, excelente, excelente. Sé que estás arriba de un techo, me parece que estás buscando ahí onda de internet. Te agradezco muchísimo el esfuerzo, te felicito por lo que haces, La realidad impacta enormemente. Ojalá desde acá humildemente podamos colaborar y hacerle llegar a mucha gente y movilizar el alma de cada uno, ¿no? Y además, por supuesto, movilizar también esto de decir, che, a ver, yo estoy necesitando a alguien como alambrador, lo estoy necesitando para edificar o lo que sea, a ver, me voy a poner en comunicación con Acamasoa a ver cómo lo puedo hacer. Y ahí lograremos integrar que a lo mejor esas familias que ya están más avanzadas puedan irse a un lugar, puedan tener un lindo trabajo digno, puedan llevar a sus hijos a esa escuela y sirva como ejemplo, porque cada nodo que se vaya creando en un lugar creo que va a generar sin duda un capital a nivel humano enorme para Acamasoa. Maestro, muchísimas gracias por este rato. Dale, un gran abrazo. Muchas gracias, Richard. Gracias, chau. viejo. Gran abrazo. Gastón Guido Gasparotti. Qué linda nota, me encantó, ¿no? Me encantó. Y no es una cuestión de ser un romántico, ¿no? Es una cuestión de pensar en la Argentina. Porque nosotros siempre estamos pensando en ver cómo hacemos dentro de lo que es el campo, la agroindustria, agrobioeconomía, cómo crece el país, pero está clarísimo que no puede crecer si no hay trabajo digno, ¿no? Está clarísimo que no puede crecer si no vamos creando nodos en todo el país, no solo en la capital federal, en todo el país, en cada provincia, en cada pueblo. Y cuando pensamos en el agro y pensamos en el ecosistema, sin duda, tener gente entrenada, gente que pueda cambiar su espíritu y su mentalidad y que sienta que hay oportunidades, que pueda criar a sus hijos, que tenga alimentación y salud pública, ¿no? Me parece que esto es clave. En Buck Semillas trabajamos para brindarle al productor las mejores variedades de semillas de trigo, cebada, avena y girasol. Para conocer el portfolio completo de nuestros productos, contactate con nosotros a través de WhatsApp 2262 23 50 45 o por medio de nuestras redes sociales. Sumate a nuestra evolución permanente. Buck, el apellido de la semilla. Hierros, Kirinsich. Venta de chapas, caños y material de recupero. Además, compramos chatarra y retiramos en el campo. Inquietudes o mayor información en los celulares 22 62 64 73 06 o 22 62 47 20 10. Necochea. Junto al campo, La Tranquera, artículos rurales, alambres, postes, varillas, tranqueras, molinos a viento y sistemas de electrificación. La Tranquera, artículos rurales, Avenida 59 esquina 108,
latranqueranecochea@gmail.com. Contacto 2262 41 27 23. La Tranquera Necochea. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Acompaña Junto al Campo Proagro, promotora agropecuaria. Desde 1962 es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, venta de insumos, transporte y siembra en la zona. Calle 550, número 790, Quequén. Teléfono 450411, email negocios@pro-medioagro.com.ar. Desde un sector de la Plaza Doctor Dardo Rocha en la ciudad de Necochea, le ponemos punto final a una nueva entrega semanal de Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Juntos, en una hora, en 60 minutos, remarcando los hechos agropecuarios más importantes y básicamente los que se originan en esta querida y rica zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta pronto y muchísimas gracias.